Muy buenos días, muy bienvenidos todos y todas, un domingo más, no por ello menos importante a esta, nuestra reunión, nuestro culto de adoración y alabanza de la Iglesia que se reúne en este local de Agustín Aragón número 53. Una cosa de las más importantes que hemos aprendido estos días es que la Iglesia no solamente es este espacio en el que estamos, sino que la Iglesia somos nosotros, sino que la Iglesia eres tú. No por no habernos congregado estos domingos en esta iglesia, en este local, hemos dejado de estar unidos. Y la razón de que estamos unidos es porque nos une Dios. Así que, para comenzar bien las cosas, vamos a darle gracias al Señor por un domingo más. Señor y Padre, te damos muchísimas gracias por todo lo que nos das, Padre. Especialmente por tu amor, por tu misericordia y porque tú te has entregado a cada uno de nosotros primero, Señor. Gracias por haber dado el paso de acercarte y de amarnos, Señor. Y en esta mañana te queremos bendecir y te queremos alabar como tú te mereces, dándote las gracias a ti y a tu nombre. Así que, Señor, dirígenos, dirige nuestros corazones, libera nuestras mentes y háblanos y utilízanos. En tu santo nombre. Amén. Vengo a alabarte, vengo a adorarte, con todo lo que tengo, con todo lo que soy. Vengo a honrarte, vengo a cantarte, porque tú eres Dios, tú eres mi Dios. Tuya sea la gloria, tuya la verdad, tuyo el poder y la majestad. Vengo a honrarte, vengo a servirte, porque tú eres Dios, tú eres mi Dios. Y ahora te doy gracias por todo lo que has hecho. Y ahora te doy gracias por todo lo que harás. Y ahora te doy gracias por darme la libertad. Vengo a alabarte, vengo a adorarte, con todo lo que tengo, con todo lo que soy. Vengo a honrarte, vengo a servirte, porque tú eres Dios, tú eres mi Dios, porque tú eres Dios, tú eres mi Dios.
Indícame tus caminos, Señor, enséñame tus sendas. Encamíname fielmente, enséñame, tú eres mi Dios y Salvador, en ti espero siempre. Recuerda, Señor, que tu ternura y lealtad son eternas. No te acuerdes de los pecados y delitos de mi juventud. Acuérdate de mí con tu lealtad, por tu bondad, Señor. El Señor es bueno y recto, y enseña el camino a los pecadores. Dirige a los humildes en la justicia y enseña a los humildes su camino. Las sendas del Señor son la lealtad y la fidelidad para los que guardan su alianza y sus mandatos. Por tu nombre, Señor, perdona mi culpa, que es grave. Buenos días a todos. Seguimos sin poder reunirnos, al menos con facilidad, en nuestros lugares de culto, de modo que vamos a seguir aprovechando este medio y a tratar de tener esta comunión y alguna reflexión respecto a la palabra del Señor y lo que nos quiere enseñar. Me gustaría empezar con una pregunta para que penséis una respuesta rápida. Si tuvierais que definir a Dios como es, en 3 palabras, 3 características. Esto lo puede decir incluso alguien que no es creyente, no solamente nosotros los cristianos. Todos tienen una idea más definida, más difusa de cómo es Dios. Los que somos cristianos, quizá la tengamos más reflexionada, más pensada, pero todo el mundo tiene alguna idea. De modo que, ¿cómo lo definirías? Y tras esta pregunta, yo haría una segunda. ¿Cómo has llegado a esa conclusión? Fijaros, esta semana, al principio de la semana, estaba reflexionando sobre un texto, sobre un salmo, el que hemos leído, el Salmo 25. Y me llamaba la atención algo poderosamente. Lo que me llamaba la atención, principalmente, es las características que este texto, hay otros muchos, pero hemos elegido el Salmo 25, refleja de Dios. Habla de ternura, de lealtad, de bondad. Dice que el Señor es bueno, que es recto, que enseña el camino a los pecadores, a los que se extravían, que encamina a los humildes. Habla de que las sendas del Señor son la lealtad y la fidelidad. Son características que se alejan muchísimo de los dioses de aquella época. Y si me lo permitís decir, de los dioses de ahora. El Dios de la Biblia es un Dios sorprendentemente distinto a las ideas que hay preconcebidas. Bien, como cristiano que soy, y todos mis hermanos y hermanas lo pueden decir exactamente igual, estas cosas las hemos vivido de primera mano de una u otra forma. El perdón, la bondad, la misericordia de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que no se le conozca? Hay bastante idea preconcebida. Vamos a ir a un texto sobre el que vamos a reflexionar muy cortito, que está en el Evangelio de Juan, y que va a ser el encuentro de una persona muy escéptica con Jesús y el resultado que tiene. Nos vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículos 43 al 51. Al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo: «Sígueme». Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo: «Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José». Y Natanael le dijo: «¿Puede algo bueno salir de Nazaret?». Felipe le dijo: «Ven y ve». Jesús vio venir a Natanael y dijo de él: «He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño». Natanael le dijo: «¿Cómo es que me conoces?». Jesús le respondió y le dijo: «Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi». Natanael le respondió: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Respondió Jesús y le dijo: «Porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás». Y le dijo: en verdad os digo que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre». Y bien, aquí tenemos a un Felipe que con mucha alegría y con mucho énfasis y con muchas ganas va hasta Natanael y le dice que han encontrado por fin al Mesías. Tenemos a un Natanael que no se lo cree, dice: ¿cómo es eso posible? Y tenemos a un Jesús que, a pesar de dar una respuesta
aparentemente normal e inocua tiene un impacto impresionante en Natanael. Lo que se ve claramente es que Natanael desconfía de lo que le ha dicho Felipe. ¿Algo bueno puede salir de Nazaret? Algunos piensan que Nazaret en aquel momento tenía quizá mala fama, pero lo cierto es que no hay nada que lo indique. Lo que sí que es cierto es que Nazaret era una aldea chiquitita, era pequeña, que ni siquiera estaba nombrada en el Antiguo Testamento. De modo que lo que está preguntando Natanael es: si me estás hablando del Mesías, del Salvador prometido, ¿qué pinta Nazaret aquí? ¿Cómo es posible que salga de Nazaret? Esa es la primera. Tiene Natanael una idea bastante clara, o eso cree él, de cómo es el Mesías. De modo que eso que me estás contando, Felipe, no me cuadra con lo que yo pienso y creo. Pero hay algo en Natanael que es admirable. A pesar de su idea preconcebida, va. Felipe le dice: ven y ve. Y es lo que hace Natanael. Se acerca hasta Jesús. Y cuando Jesús le dice eso de que aquí tenemos a un verdadero israelita en el cual no hay engaño, Natanael le hace la pregunta obvia: no los hemos visto antes. Eso estaba claro que no se conocían personalmente, pero ¿de qué me conoces? ¿Cómo puedes decir esto? La respuesta de Jesús, a pesar de ser aparentemente normal, se vuelve lo más importante de este texto por el efecto que tiene en Natanael. Cuando le dice que lo ha visto debajo de la higuera, ¿por qué de pronto Natanael deja de lado absolutamente todas sus ideas preconcebidas, todos sus prejuicios, todos sus esquemas, y reconoce a la persona que tiene delante de él, a Jesús, el hijo de José el carpintero, el de Nazaret, de donde no salía nada bueno? Reconoce en él al Rey, al Señor, al Mesías, al Salvador. ¿Por qué? La higuera, que es un árbol muy frondoso, era un lugar muy apreciado por todos aquellos que buscaban un momento de tranquilidad. Debajo de la higuera se estudiaba, se meditaba, se oraba. Los rabinos y las personas que buscaban su momento de intimidad con Dios solían buscar la sombra de este árbol. El hecho de que se sorprenda tanto y tenga un impacto tan fuerte en Natanael lo que le dice Jesús: te vi debajo de la higuera, deja claro que no estaba precisamente debajo de una higuera al lado de un camino, porque si hubiera sido así, ante esta respuesta de Jesús, Natanael podría haber dicho perfectamente: bueno, sí, me viste tú y 3 personas más que pasaron. Obviamente Natanael estaba en un lugar, bajo una higuera, buscando la soledad, y la había conseguido, hasta que Felipe lo encontró allí y le llamó. Lo que aquí está sucediendo es que Jesús le está demostrando que conoce la intimidad de su corazón. El qué estaría haciendo, qué estaría pensando Natanael o hablando con Dios, es algo que no podemos deducir de ninguna parte del texto, pero que tenía que ver con Dios, y que el que Jesús le diga: yo te vi debajo de la higuera, le impacta de una forma impresionante, que no se espera ni él ni nosotros que leemos el texto, es algo claro y evidente. Para Natanael, el que Jesús le diga: te vi debajo de la higuera, es una prueba de que Jesús es Dios. Lo que hace Felipe es también importante y significativo. Lo primero es acercarse a Natanael y contarle lo que ha descubierto. Hemos visto al Mesías, es Jesús de Nazaret. Y luego lo invita a ir con él. Ven y ve. No pone el foco sobre sí mismo. Esto es bastante similar, por no decir idéntico, a lo que la mujer samaritana hará un poco después, cuando se encuentra con Jesús. Cuando tiene esa conversación tan impresionante con esta mujer, al final esta mujer queda convencida de que Jesús es el Mesías. Y entonces en Juan 4 podemos leer que dice: entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo?
tanto la mujer samaritana como Felipe, en cuanto tienen este encuentro con Jesús, van a otros a contárselo. Ven y ve. Y esto es lo que a mí personalmente me pasó, y a muchísima gente también. Todos tenemos nuestras ideas preconcebidas y nuestra idea más difusa o más definida de cómo es Dios. Y yo tenía la mía, un Dios que era bueno, más que bueno, era bonachón, majo. Pero cuando a los 18 años, el que era mi amigo desde los 8 me empezó a hablar de Dios y empecé a acudir pues a la iglesia, pero sobre todo, principalmente, cuando empecé a leer los evangelios, y él recuerdo que me decía, no te creas las cosas porque yo te las diga, contrástalo con lo que pone la Biblia. Cuando empecé a leer en la Biblia y a ver cómo era Dios, cómo era Jesús, qué es lo que hacía, muchas ideas preconcebidas se me fueron a pique. Me di cuenta de que yo me había hecho una imagen muy particular y tenía unos prejuicios. Podía considerarlo incluso positivos, pero no eran acertados, porque Dios no era como yo había construido. Pero cuando lo empecé a contrastar con la Biblia, aquello cambió por completo. Y de este pasaje que hemos leído, tenemos a la tercera persona, que es la más importante, que es Jesús. Lo que aprendemos de Jesús es que es un Dios único. Único además en el sentido de que no es como nos lo imaginamos hasta que nos encontramos con Él. Es un Dios personal, que nos conoce en lo íntimo y que si dejamos a un lado los prejuicios y nos acercamos a Él, a su palabra, a lo que Él dice, a lo que Él espera de nosotros, a lo que Él nos ofrece, nos llevaremos muchísimas sorpresas y nos quedaremos como Natanael o la mujer samaritana, impresionados sobre quién es ese Dios que yo creía conocer, pero que en realidad no era así. Y aquí podríamos preguntarnos también por qué Jesús, por qué acercarnos a Jesús, por qué yo con mis 18 años, este amigo me llevaba hacia los evangelios, me animaba a que leyera lo que Jesús había dicho, lo que Jesús había hecho. ¿Por qué Jesús? En el Evangelio de Juan, por ejemplo, en el capítulo 14 hay un versículo donde Jesús habla con sus discípulos. Y dice así, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En Colosenses también hay, en el capítulo 1, un versículo que dice que Él, refiriéndose a Jesús, es la imagen del Dios invisible. Y en la misma carta, más adelante, Pablo escribe que toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. El Dios invisible, el Dios que se da a conocer si queremos romper nuestras ideas preconcebidas y empezar a ver de verdad cómo es, tenemos que mirar a Jesús. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el que se hizo hombre para poder enseñarnos cómo era. Es el Dios que se muestra, el Dios que se acerca a nosotros y que busca ese encuentro con nosotros. De esta pequeña reflexión podemos sacar varias conclusiones. Y con esto estamos acabando. Primero, Dios es un gran desconocido. ¿Os acordáis de Pablo? Pablo, cuando está entre los griegos, ve que hay una imagen a el Dios no conocido, por si acaso se dejaban alguno por el camino. Y Pablo aprovechó y dijo, muy bien, yo os vengo a hablar de este Dios que no es conocido. Y desde los 18 años que tuve mi encuentro personal con Jesús, me doy cuenta de cómo se desconoce a Dios a pesar de que creemos y de que las personas que no tienen una fe o no la quieren tener, pero la idea que hay de Dios está totalmente desdibujada y cuando la contrastamos con Jesús es impresionante la diferencia que hay. Cuando está hablando Jesús con la mujer samaritana, dice así, respondió Jesús y le dijo, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Si conocieras
a Dios como es, de verdad, sin prejuicios, si le conociéramos en profundidad, cómo iría cambiando nuestro concepto y cómo irían cambiando nuestras vidas, como cambió la de Natanael. Otra cosa que podemos aprender es que nosotros, sus hijos e hijas, los discípulos de Jesús, estamos llamados a hacer como Felipe o como la mujer samaritana. Decir, ven y ve. Esta es la gran noticia que se nos tiene que salir de la boca de pura alegría. Es lo mejor que nos ha pasado. Lo mejor que le pasó a Felipe, lo mejor que le pasó a la mujer samaritana, lo mejor que le pasó a Saulo de Tarso, a Pedro y a tantos millones de personas a lo largo de la historia. Los que hemos pasado por aquí, los que hemos tenido un encuentro con Jesús, también nos hemos tenido que deshacer de ideas preconcebidas que a la luz de la palabra de Dios se han demostrado ser falsas y distorsionadas. Y podemos decir, al igual que Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Otra cosa que tenemos que aprender y recordar es que Dios busca una relación personal con nosotros, de intimidad. De modo que da igual si eres una persona como Natanael, descreída, da igual si no has tenido un encuentro personal con Jesús, pero si te inquieta la idea de Dios o lo que Dios puede querer o cómo pueda ser, da igual si eres un discípulo, si ya has tenido ese encuentro con Jesús, si eres un hijo o una hija de Dios, pero quizá a lo mejor te sientes alejado o que te has quedado a un lado del camino, o incluso si eres uno de esos discípulos que le busca continuamente a pesar de los tropezones, a pesar de los errores y que estás cerca, da igual cuál sea tu posición respecto de Dios. Él quiere que nos encontremos con Él bajo la higuera. Permitidme esta metáfora. Un lugar de intimidad, donde no nos ponemos ni máscaras, ni disfraces, ni maquillajes, y somos sinceros con Él. Porque Él ya conoce cómo somos, perfectamente, en profundidad, y con todo y con eso no deja de amarnos lo más mínimo. De modo que busquemos ese espacio, sea una higuera de verdad o no, pero busquemos ese momento, ese lugar, para estar en intimidad con Él, sin máscaras, sin disfraces, sin excusas, sin argumentaciones, cara a cara con Él. Él nos conoce de una forma íntima, que nadie jamás lo va a conseguir más que Él. Conoce cómo somos perfectamente, cómo es nuestro corazón, con nuestras luces y con nuestras sombras y rincones y aristas. Y con todo y con eso, no deja de amarnos lo más mínimo. Nos ama infinitamente. Busquémosle, porque Él promete en su palabra y Él es fiel cuando promete algo. Buscadme y viviréis. Que el Señor nos bendiga. Bueno, pues hasta aquí el culto de este domingo. Y antes de despedirnos y de encomendaros a cada uno para que empecéis esta semana con energías renovadas y pensando en el Señor, deciros que Dios te ama. Para ti, que eres creyente y que ya lo sabes, es un buen momento en el día de hoy, durante esta semana, para que pares a recordar en ese primer, como se suele decir, ese primer amor y vuelvas a renovar fuerzas con Él. Y tú, si tú nos estás viendo por primeras veces, nos estás siguiendo por las diferentes redes sociales, por YouTube, por Instagram, por Facebook, por nuestra página web, y no tienes claro lo de que Dios te ama, no te fíes de lo que te he dicho yo. Busca la respuesta en su palabra, en su manual. Así que nos vemos la semana que viene y recordar, vales muchísimo para Dios.